Nuestro invitado de hoy, a Sin Café como excusa, se ha propuesto hacer llegar el teatro a los más jóvenes. A él le cambió la metamorfosis de Kafka y ¿por qué no puede pasar esto con los jóvenes de hoy? Su teatro va mucho más allá de las tablas y esto no es una forma de hablar. Jesús Torres, bienvenido a Telón y Cuenta Nueva y gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a vosotras, ¿qué tal? Muy buenas. A todos nuestros invitados les proponemos para empezar el programa hacer un breve cuestionario. ¿Te animas? Yo me animo, por supuesto. Vamos allá. ¿Beatles o Rolling? Beatles. ¿Dylan o Marley? Marley. ¿Chaplin o los hermanos Marx? Chaplin, por supuesto. ¿Comedia o drama? Hay que elegir. La transversal es dramedia. Vale, me parece bien. Vida, dramedia. ¿Ciencia ficción o fantasía? Fantasia. Y con la tilde, con el acento en la A para hacer homenaje a la historia interminable. ¿Una película para no olvidar? Pues es un poco cutre, pero Titanic. La vi 80 veces y no puedo olvidarla. ¿Un libro que siempre está en la mesilla? Por supuesto, te lo he nombrado sin querer, la historia interminable. ¿Un poema al que volver? No recuerdo cómo era el título, pero si quieres, permíteme ser tu amigo, creo que era el título. ¿Una canción que forme parte de tu banda sonora? It's a King of Magic, The Queen. ¿Una obra que viste y tienes completamente grabada en la retina? Pues mira, La función por hacer de Kamikaze. Ahora más que nunca. ¿El dramaturgo, el director, el actor, crees que nace o se hace? Se hace. ¿Llegaste al teatro por o gracias a? Llegué al teatro por tener miedo a hablar en público y tartamudear, y casi por castigo de verano, fíjate. Qué curioso. Y sí. Termina esta frase: el teatro siempre sobrevivirá. Y más que nunca ahora, por favor. Por favor, sí. Pues hasta aquí nuestro cuestionario, pero antes de que hablemos de todos tus proyectos, me gustaría que nos contases, desarrolla un poco eso del castigo de verano, porque oye, ojalá todos los castigos de verano terminen en una cosa tan fructífera. Pues mira, pues tenían 12 años y mi madre estaba ya un poco cansada de mi hermana y de mí, de no saber ya qué hacer con nosotros con todo un verano por delante, y decidió apuntarnos a un grupo de teatro, a un taller de teatro de verano, para que la dejáramos un poco tranquila los martes y jueves de 10 a 12 de julio y agosto. Y casualmente ahí conocí un grupo de teatro del puerto de Santa María, de Cádiz, que es de donde yo soy. Montamos La Zapatera Prodigiosa y eso significó para mí conocer a Federico García Lorca, y por supuesto que me contaminó, me envenenó y gustosamente estoy muriendo de amor por el teatro desde entonces. Qué maravilla, qué entusiasmo y bendito semicastigo de verano. Oye, que... Bendito castigo, sí. Mi madre siempre se enorgullece de decir que yo soy actor gracias a sus castigos, así que imagínate. Normalmente suele ser al revés. Sí, pero bueno, mi madre siempre es muy creativa, está para castigarnos. De hecho, decías, Lorca fue un antes y un después, y Kafka, su metamorfosis, creo que tampoco es un libro cualquiera para ti. No, y todo gracias a buenos profesores. Es tan importante, Elvira, tener buenos profesores, buenos docentes, profesores y profesoras que te marcan, que no te enseñan, sino que te ayudan a crecer. Yo conocí a Kafka gracias a un profesor de psicología y filosofía en el instituto, y conocí a Lorca gracias a este grupo de teatro y gracias a mis profesoras de lengua de cuando era pequeño, de Adela y de María José. Y gracias a ellas conocí a Lorca, y gracias a Lorca me hice tantas preguntas que fíjate que incluso me planteé por primera vez si era homosexual por conocer el teatro y sobre todo los poemas de Poeta en Nueva York de Federico García Lorca. Y era una pregunta que nunca había crecido en mí hasta que leí la historia de Federico. Así que fíjate cuánto puede marcar un autor o un poema. Sí, la verdad, y es una maravilla que tantos años después sean textos que calen y tanto, ¿no?
sobre todo a mí me calaba tanto cuando leía Poeta en Nueva York o leía a Yerma o leía alguna de las obras de Federico, él decía, no entiendo nada y me encanta no entender nada. Porque, claro, tenía 12, 13 años, imagínate leyendo pues, los poemas de Lorca en Federico, que ni él mismo se entendía, que el pobre estaba buscándose y entendiéndose. Pues lo leía y decía, no entiendo nada, pero qué guay será cuando lea esto más mayor y lo entienda y lo pueda entender. Y me fascinaba el que no estuviera claro. Como nos ponían, pues las típicas lecturas de niño eran o lecturas obligatorias o lecturas adaptadas a tu edad. De pronto leer algo que no entendía, para mí se abría un mundo y me creaba un horizonte que tenía muchísimas ganas de descubrir. Y así poco a poco has ido descubriendo tanto que te has acercado a la literatura juvenil y que es una de tus obsesiones, entre comillas, ¿no? Atraer a los jóvenes a la cultura, esta tarea que parece tan difícil, pero que en realidad no lo es tanto, es que nos complicamos nosotros. Nos complicamos por culpa de la política del arte y la política de la cultura, creo. Fíjate, yo siempre cuando hago encuentros con los chicos y con los alumnos y las alumnas en institutos, siempre les cuento la anécdota de que la primera vez que yo fui al teatro, me echaron del teatro por mal comportamiento. Imagínate, o sea, porque me metieron en el Teatro Falla de Cádiz a ver una Celestina de 3 horas, con 8 años. Entonces, claro, esa obra no estaba adaptada para mí, yo no entendía nada, y me enfadaba. Y claro, tuve un mal comportamiento y me echaron del teatro porque me llevaron a ver una obra que no era para mí. Lo mismo me pasó y bueno, y me enfadé mucho con el teatro y no volví al teatro ni a verlo ni a nada más hasta este castigo que te contaba, de mi madre. Y me pasó lo mismo con la lectura. Leía El Lazarillo de Tormes y no entendía nada. Me obligaban a leer cosas que no entendía por ningún lado. Entonces, creo que es muy importante hacer una buena política de la cultura libre, de que el chico pueda y la chica pueda leer lo que quiera. Y en ese sentido, pues intento aportar mi granito, escribir textos y crear espectáculos en el que los chicos y las chicas puedan encontrar en el teatro y en el arte una forma de curarse, de encontrarse y de verse. Sí, porque realmente siempre se dice que la cultura tiene muchos problemas, que la política cultural pues no se lleva a cabo bien, pero muy probablemente la política cultural se solucionara con educación, educación y más educación, es decir, empezar por la base y por el principio para que los niños de hoy y los adultos del mañana requieran de esa cultura, precisamente. Claro que sí, o sea, no tiene ningún sentido, pero porque es contraproducente que un niño de primaria se acerque al Quijote de una forma dura. Ahora ya se hace de otra forma, pero bueno, yo no soy tan mayor y yo tengo 37 años y cuando yo estudiaba la literatura clásica, la literatura medieval, la literatura grecolatina se me presentaba de una forma muy dura y muy difícil de entender. Y hay otros textos de autoras y de autores maravillosos y maravillosas que hacen que la literatura sea divertida y sea interesante y te cuente cosas sobre ti. Yo con 10 años no puedo entender el Quijote, puedo entender su pasión por los libros, pero todo el entramado que hay detrás del Quijote no lo puedo entender si no es gracias a una adaptación o directamente no me obligues a leer el Quijote, oblígame a leer el Retablo de las Maravillas y puedo entender otra cosa si me quieres acercar a Cervantes a lo mejor. Y el Lazarillo de Tormes está ahí, pero bueno, pero también está el Buscón y también está la Pícara Justina y a lo mejor hay cosas que me pueden interesar más. Creo que tenemos como una galería de intocables y de clásicos que sí o sí hay que leer y hace que al final mucha gente le tenga manía a la lectura. Y con el teatro, pues 3/4 de lo mismo. Hay muchos chicos que acuden a las campañas escolares que hacemos a ver La Celestina, Antígona, La vida es sueño, y nosotros intentamos siempre mostrar una cara interesante, no edulcorada, sino que pueda, algo que los pueda relacionar con la obra. La Odisea, por ejemplo, contamos la Odisea tal y como se escribió y se concebió, pero nosotros la relacionamos en un último momento con el chico que espera que su padre llegue y se siente solo y se siente incomprendido y ahí es donde de pronto enlazas con los jóvenes, no con la historia de Ulises que se pierde por el Mediterráneo, sino con la historia del chico que lo espera y de pronto ahí hay un encuentro con la literatura. Es verdad que el hecho cierto de que la literatura acabe gustando y de que el teatro forme parte de las vidas es precisamente acercándolo a las vidas que tienen hoy los niños, las niñas, los adolescentes, para que se den cuenta que es algo que también les apela a ellos, por mucho que fuese escrito hace
cientos de años, ¿no? Y con respecto a estas mesas redondas que hablas, esto me lleva al ciclo de derechos humanos que está celebrando ahora el Teatro Fernán Gómez, donde vosotros estáis participando con estos puños de harina. Se abre aquí una temática muy interesante, que es cómo el pueblo gitano, el pueblo romaní ha sido tratado, y por cierto, de lo que yo creo que hasta ahora no se ha hablado muy poco en el teatro contemporáneo. Sí, nosotros vimos, gracias a la oportunidad y al escaparate al mostrador que nos ofrece el Teatro Fernán Gómez, hemos abierto 2 mesas de diálogo, una que hemos llamado El armario gitano, para hablar sobre cómo la cultura gitana y al final como la cultura en general se relaciona con la homofobia y con la masculinidad, con el concepto de hombre, que es algo que le damos muchas vueltas en el espectáculo de Puños de Harina. Y luego hacemos otra mesa redonda sobre un videojuego que si quieres hablamos más adelante. Pero en este sentido me pareció muy interesante mostrar la historia de 2 gitanos, que de eso habla Puños de Harina, un gitano real que existió, que fue Johann Trollmann Rukeli, que fue un boxeador alemán gitano que en la época nazi se enfrenta a Hitler de una forma muy interesante. Y de otra de Saúl, que es un chico que en los 80 pues, vive en la España rural, en el entorno, en el seno de una familia gitana, e intenta descubrir cuál es su identidad sexual y quién es él y qué significa ser un hombre. Y lo enmarco todo dentro de la cultura gitana, pues bueno, pues porque la historia de Rukeli a eso me obliga, y porque Rukeli fue asesinado en un campo de concentración por ser gitano, y porque creo que es un pozo muy interesante para poder hablar. Pero igual podríamos haber hablado en un vestuario de fútbol, por ejemplo, y al final la pregunta sería exactamente la misma, ¿qué significa ser un hombre? El entorno de la cultura gitana me ha dado un entorno para poder hablar de algo muy concreto, pero es totalmente extrapolable a cualquier ámbito. Sí, porque es muy curioso como hay veces que la cultura en el sentido social, cómo impone unos estándares que llegan a ser una cárcel, una condena. Por completo, y sobre todo cuando es algo tan abstracto como lo que preguntamos en la obra, ¿no? Como qué significa ser un hombre. Porque, fíjate, a Saúl, que es el personaje de los años 80, podemos entender, entre comillas, podemos conciliar su pregunta de qué significa ser un hombre, porque descubre que es homosexual y su familia va en contra, lo obliga a boxear y a peleas callejeras para ver si se cura, ¿no? Podemos entender un poco, entre comillas, esa duda, pero de pronto te das cuenta que Rukeli es el mejor boxeador de Alemania en los años 30 y se dice que no es un hombre porque cuando le dan el título, y eso está documentado y salió en la prensa de la época, lloró en el cuadrilátero. Y como lloró al recibir el título, y además, por supuesto, era gitano, tenía la piel manchada, no era ario, pues decidieron que no cumplía con el estándar de hombre que debía de representar a Alemania en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam del 28. Y le quitan el título y se lo llevan a un campo de concentración, porque no es un hombre de verdad. Entonces, es la pregunta que nosotros nos hacemos. Si un boxeador, con todo lo que simboliza en el ámbito heteroerótico casi, por decirte de alguna forma, el concepto de boxeador, si eso no es un hombre porque llora al recibir el título, ¿qué significa ser un hombre? Y ahí marcamos la pregunta en el espectáculo. Sí, además has abierto ahí, has dicho un par de cosas, el holocausto, una cosa que es tan inexplicable que por mucho que uno hace el esfuerzo a día de hoy y lee historia, no hay quien lo explique. Y luego la supremacía de la raza blanca, ¿no? Esa cosa de que estaba por encima de todo y cómo la historia de la humanidad ha tenido que luchar contra ello. Y seguimos luchando porque seguimos... al final la historia de Rukeli y de Saúl es una historia en la que el entorno tiene mucho que ver, sobre todo en Rukeli, que pues el entorno de la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, de la época nazi, de la persecución de judíos, gitanos, negros, homosexuales, pero sobre todo al final de lo que hablo en la obra no es del entorno, sino de la pregunta que ellos mismos se hacen, de cómo ellos intentan encajar, que es la clave, cómo intentan encajar en un ámbito que los rechaza por su condición sexual o por su raza. Y al final es la historia de la humanidad. Y dicho sea de paso, hablabas del boxeo, que es el camino que le obligan a tomar para curarle, con muchas comillas, por favor.
Sí, sí, Y por supuesto. por otro lado, el boxeo tiene mucho de baile, ¿no? Sí, y de hecho en la obra Rukeli dice, para mí el boxeo es como una danza zíngara, una danza gitana que bailamos los gitanos alrededor del fuego. Tiene mucho de baile, por supuesto, es una coreografía. Y además, mira, hay algo, he descubierto algo tan bonito en el mundo del boxeo. Me acerqué a él por culpa de esta obra y empecé a entrenar y, claro, yo soy una persona que violencia cero por completo, o sea, soy capaz de pegarle a nadie y de tener algo de violencia. Y me acerqué al boxeo con el pensamiento ya fabricado de estos son unos violentos, están todos locos y se relacionan a través de la violencia. Hay una cultura del respeto y de la admiración hacia tu contrincante, que no es tu contrincante, sino que es tu compañero, es tu sombra, increíble en el mundo del boxeo. Hay una filosofía de la violencia muy interesante en el mundo del boxeo, además del baile, como tú decías. Sí, porque realmente en el boxeo cuántas veces uno lucha contra otro y cuántas veces uno lucha contra sí mismo. Claro, y al final, lo decimos en la obra, ¿no? No es tu contrincante, es tu compañero, o sea, tú no ganas. Es el otro que a veces pierde, pero tú no creas que ganas. Tú no eres fuerte, es el otro que a veces tiene un día con flaquezas. Y me parece muy interesante eso, porque al final es un poco como el ajedrez, pero exponiendo tu cuerpo y no unas fichas. Y creo que al final tiene mucho que ver el estar contento y en paz contigo mismo, y para eso tienes que respetar a tu contrincante de principio a fin. Esta puesta en escena de Puños de Harina, la escenografía y la música cuentan mucho. Se ha creado una puesta en escena verdaderamente narrativa, que no es nada baladí. Sí, mira, y además te agradezco que lo subrayes porque el espectáculo es un monólogo, entonces pues siempre se tiene la sensación de que en escena cuando es un monólogo pues hay una persona y punto. Tengo la suerte de haber tenido un equipo de compañeras y compañeros detrás, de profesionales que me han ayudado y han trabajado para el espectáculo increíble. El espacio sonoro y la música que tanto para el videojuego, además, como para el espectáculo ha hecho Alberto Granados Reguilón, que además seguro que lo habéis escuchado hace poco en la versión de Macbeth del Centro Dramático Nacional. Sí, sí. Es increíble, increíble el trabajo que ha hecho para nosotros, el espacio sonoro, todo el espacio de videoescena que ha hecho Elvira Zurita, la iluminación, que es un personaje más de Jesús Díaz Cortés, que además es compañero de la compañía del Aero Teatro desde los orígenes. He tenido la suerte de contar con un equipo detrás increíble. Diana, que ha sido la entrenadora que ha llevado mi cuerpo a un límite que no sabía que existía. El boxeador profesional Nelson Dotel, que me ha enseñado toda esta filosofía del boxeo y me ha educado en el boxeo. O sea, he tenido una suerte increíble que no he tenido nunca en otros monólogos. Y ojalá esto sirva para que se pierda esa concepción de que el monólogo es un Juan Palomo, yo me lo como, yo me lo guiso. Hay un equipo detrás impresionante. Es que esto trasciende de ser un monólogo, trasciende de ser una obra para convertirse en un auténtico proyecto. Porque has ido diciéndolo, pero ahora vamos a hablar profundamente de ello. Y dices, hemos creado así un videojuego, lo has dicho así como si tal cosa, pero es que se ha creado un videojuego de una obra de teatro. Yo creo que esto no se ha hecho nunca y es una cosa completamente innovadora y por otro lado una forma muy interesante de llevar el teatro un paso más allá y de acercarlo a quien piensa que a él no le atiene. Pues sí, además esto nace de la maldita pandemia. Durante la pandemia hemos visto cómo los teatros, como si estuviéramos en el siglo de oro, se cerraban los corales de comedia y a los actores se nos prohibía trabajar, bueno, por la circunstancia que teníamos y ahora ya por algo que tampoco terminamos de entender, pero bueno, hemos visto cómo las compañías nos hemos destripado y estrujado el cerebro para seguir creando, porque es una necesidad la que tenemos de crear y de seguir contando. Hemos visto compañías como Kamikaze que han hecho series de televisión en el proyecto que tuvieron con HBO. Hay quien ha hecho streaming, hay quien ha hecho, bueno, de todo. Y a nosotros se nos ocurrió seguir trabajando en dirección a los jóvenes con estrategias de gamificación y decidimos hacer este Serious Game. Un Serious Game es un juego, un videojuego serio, es decir, un juego en el que no es solamente como Mario Bros, que tú vas ahí cogiendo moneditas y nada más, sino que además aprendes algo o reflexionas sobre algo. Y decidimos hacer un serious game sobre Puños de Harina. Y creo que, como tú dices, es la primera vez que se hace y ha sido un poco
difícil porque no teníamos un referente, no te decimos, bueno, vamos a hacer como estos que hicieron tal. Hemos estado buscando fuera de España y tampoco hemos encontrado un espectáculo que se haya convertido en un videojuego como tal, de principio a fin. Y nosotros esperamos que, bueno, que además de que sirva de promoción del espectáculo, sirva para que los chicos y las chicas, los jóvenes, se acerquen al teatro. Pensamos que el teatro tiene que ser un punto de partida, no una meta de ya por fin el chico ha ido al teatro, se acabó. No, ha ido al teatro, se le abre una puerta que no se le abriría nunca si no hubiera ido. Y nosotros intentamos colaborar ahí, pues, ¿has venido al teatro? ¿Te ha gustado? Pues sigue investigando a través de este videojuego. Hazte preguntas, qué es lo que te hace el juego. Y seguir la relación con las artes escénicas, pues a lo mejor desde casa, ahora que con el colegio no pueden ir, no pueden ir al teatro o incluso después del espectáculo para poder seguir profundizando. Sí, porque es una manera de que el teatro vaya con ellos a casa y que no termine como en una cosa excepcional, sino que se convierta en parte de su vida, en una parte activa de su vida. Sí, además este juego lo ideamos como algo íntimo, queríamos que fuera algo muy personal y al final pues la forma que lo hemos desarrollado es a través de un juego que está basado en diferentes conversaciones WhatsApp, para que te hagas una idea, en el que el jugador va aconsejando de diferentes formas a los protagonistas por medio de WhatsApp, les va ayudando en diferentes problemas y según lo que le vayas, la opción que le vayas escribiendo, pues tienes diferentes finales. Pero además de eso, además de los diferentes finales, vas influyendo en la forma de ser y en la forma de pensar del personaje. Te pongo un ejemplo, el primer round, el primer capítulo que tiene el juego, el primer nivel, Rukeli, que está en la época nazi, empieza a contarte que ha escuchado un discurso de Hitler en el que dice que los extranjeros que vienen para quitarnos el trabajo. Y entonces tú tienes la opción de apoyar esa idea y calentar un poco el fuego y decirles, verdad, la gente viene, solamente quieren ayudas. Nos suena un poco también a la actualidad, pero está todo enmarcado en la época nazi, además. Si tú calientas el fuego en ese sentido, pues Rukeli se va a convertir en una persona racista, se va a encontrar por la calle a una chica pidiendo y se va a bufar de ella, le va a hacer un vídeo riéndose de ella. Si tú, por el contrario, tomas una actitud diferente y le dices, no te creas todo lo que ves en la radio, oyes en la radio, ten una mirada crítica, plantéate, busca diferentes versiones de la noticia para hacerte tu propia idea, entonces Rukeli se encontrará a esa misma chica, pero su actitud va a ser diferente porque tú la has influenciado. Y Rukeli va a ver a esta chica, le va a ayudar, le va a preguntar cuánto tiempo lleva en el país, cómo lo lleva, le va a dar una barra de pan, le va a ayudar. Entonces, me parece interesante el que podamos ver hasta qué punto nos dejamos influir y nos influyen las opiniones de los demás y a través de una conversación WhatsApp, que hay muchas veces que estás jugando al juego y te da la sensación de que realmente estás hablando con alguien, ¿no? Y es un juego. No, y además que se convierte en un hecho casi verídico, ¿no? ¿Cuántas veces sucede una conversación y no sabes qué estás generando en realidad? De la forma Efectivamente. más inocente, podríamos decir, o inconsciente casi. Claro, no sabes hacia dónde va a ir tu consejo y también en la obra, en el juego, jugamos mucho con la idea de no siempre tenemos herramientas. Hay veces que los personajes te piden ayuda en el juego y la solución correcta, digamos, es decirle, no puedo ayudarte porque no tengo las herramientas necesarias para ayudarte. Y me parece un acto de la mayor ayuda, la mayor honestidad, el decirte, yo no soy la persona más indicada para ayudarte, busca a un profesional o busca a alguien, a una autoridad o a alguien que te defienda de verdad, me parece mejor que meterte en una pelea o en una discusión en la que no vas a poder ayudar. ¿Cuántas veces nos han pedido Opinamos ayuda y de al más, final, sí. claro, y al final hemos metido la pata porque es que no teníamos las herramientas? Y me parece muy bonito poder confesarlo, no tengo las herramientas para ayudarte, búscate un profesional o habla con tu padre, con tu madre, habla con un profesor, con una profesora, habla con la autoridad. Y creo que es un mensaje interesante para todos, no solamente para los jóvenes. Pues Jesús Torres, despedimos ya esta entrevista, pero antes me gustaría hacerte una propuesta y es que nuestra sección se llama Sin café como excusa y a todos nuestros invitados les proponemos que nos digan una persona o un personaje con el que si pudieran se tomarían un café sin dudarlo. ¿Cuál sería el tuyo? Pues mira, ahora mismo precisamente, en otro momento te hubiera dado otra respuesta, pero ahora mismo me apetecería mucho tomarme un café con Álvaro, que es un boxeador que ha estado en el programa Maestros de la Costura,
de televisión española, porque me parece muy interesante la idea de nuevo boxeador que ha mostrado en la televisión, que es un boxeador que cose y que le gusta la moda, y me parece que ha hecho una gran ayuda a la opinión pública y a la visión de la nueva masculinidad en ese sentido. Y me apetecería mucho conocerlo y tomarme un café con él. Pues ahí queda esa propuesta, ojalá se pudiera celebrar. Mientras Ojalá. tanto están los puños de arena de Jesús Torres en el Teatro Fernán Gómez como parte de este ciclo por los derechos humanos, del que se podrá disfrutar esta función la semana que viene. Y solo darte la más sincera enhorabuena por crear un proyecto tan sumamente completo y que lucha tanto por la cultura de este país y por fomentar la cultura en los más jóvenes. Muchísimas gracias, muchas gracias por haceros eco y por ayudarnos a difundir nuestro trabajo, porque sin vosotros es muy difícil el que nuestro trabajo tenga sentido. Y os deseo lo mejor a todas y ojalá nos encontremos en otros proyectos, y eso significará que todos y todas seguimos. Sí, que no es poco a día de hoy. Muchas gracias, Jesús. Que es todo. Un abrazo muy grande.